Buenas tardes, mi nombre es Angélica María Mosquera del ciclo 6 y a continuación voy a realizar la evaluación del primer taller. ¿Qué es química orgánica? La química orgánica es la ciencia que estudia la estructura, propiedades físicas y la reactividad y transformación de los compuestos orgánicos. Segundo, ¿qué es el petróleo? El petróleo es conocido desde la antigüedad, hace muchos años. Se cuenta que uno de sus derivados, como el betún, era utilizado en los tiempos de Noé y el arca para la construcción de esta, pero pues en la historia también expone el comercio que se realizaba con esos derivados, los distintos actos que hacían para conseguir en pozos la cultura china, o sea, los chinos hace unos 500 años atrás, y muchas culturas más que utilizaban muchos de estos procedimientos. Pero entonces, ¿qué relación tiene el petróleo con la química orgánica? El petróleo es una combinación de compuestos orgánicos, mayormente hidrocarburos. Hidrocarburos en agua, lo cual es la fuente de energía en la actualidad. Además, es la materia prima en numerosos procesos de la industria química. Por otro lado, tenemos ¿qué es un isómero? Es uno de dos o más compuestos que tienen la misma fórmula química, pero diferente disposición de los átomos dentro de las moléculas, y puede tener distintas propiedades físicas y químicas. Bueno, pues básicamente existen tres tipos de isomería en la química orgánica. Isomería estructural. Esos compuestos tienen la misma fórmula molecular y se ven estructuras distintas. La segunda, isomería de esqueleto. Aquí aparecen las alternativas distintas en las moléculas que pueden ser lineales o ramificadas. Por ejemplo, en los alcanos de cadena de 4 o más carbonos. En el caso del pentano podemos tener al metil, butano, al pentano lineal o al 2,2 dimetilpropano. Tercera, isomería de posición. Aparece cuando un cierto grupo funcional cambia de posición con respecto a una cadena principal. Por ejemplo, es muy común en los alcoholes. Un ejemplo, butanol, butanol o 2-butanol. También se presenta en aquellas moléculas con dobles enlaces. El doble enlace puede estar al principio de la cadena o en otra posición distinta. Bueno, isomería de función. Existen moléculas que tienen la misma fórmula molecular, pero hasta el esqueleto es el mismo, pero sus grupos funcionales difieren. Por ejemplo, las cetonas con los aldehídos. Bueno, isomería óptica o estereoisomería. Cuando un carbono tiene 4 sustituyentes diferentes a este átomo, se convierte en un átomo ópticamente activo. También se le llama como carbonos o carbonos chiral. ¿Qué significa esto? Bueno, es una propiedad que tienen algunas sustancias de desviar el rayo de la luz polarizada hacia la derecha o hacia la izquierda. La luz polarizada no es natural, se obtiene gracias a un instrumento llamado polarímetro. Este convierte la luz común en luz polarizada. Bueno, por otro lado, la hibridación del carbono. La hibridación del carbono implica la combinación de los orbitales atómicos puros para formar un nuevo orbital molecular híbrido con características propias. Para ello, hay que tener en cuenta que la hibridación es la combinación de orbitales atómicos dentro de un átomo para formar nuevos orbitales híbridos, y que los orbitales atómicos híbridos son los que se superponen en la formación de los enlaces. Bueno, pero entonces, ¿qué es hibridación SP? Se define como la combinación de un orbital para formar dos orbitales híbridos con orientación lineal. Este es el tipo de enlace híbrido con un ángulo de 180 grados y que se encuentra existente en compuestos triples
en compuestos con triples enlaces como los alquinos. ¿Qué es hibridación sp2? Significa que combina un orbital sp s con 2p, es de 120 grados y forma un triagonal planar. ¿Qué es hibridación sp3? Su forma geométrica es teta petra, es de 109 grados, consiste en la mezcla o hibridación del orbital 2s con los tres orbitales 2p para originar cuatro orbitales híbridos idénticos llamados orbitales híbridos sp3. ¿Qué es halogenación? La halogenación es el proceso químico mediante el cual se adicionan uno o varios átomos de elementos del grupo de los halógenos a una molécula generalmente orgánica. Una de las halogenaciones más simples es la halogenación de alcanos. En estas reacciones, los átomos de hidrógeno de los alcanos resultan sustituidos total o parcialmente por átomos del grupo de los halógenos. La nitración. La nitración es un proceso químico general para la introducción de un grupo nitro en un compuesto químico mediante una reacción química. ¿Qué es un alcano? Los alcanos son hidrocarburos compuestos que solo contienen átomos de carbono e hidrógeno. ¿Qué es un cicloalcano? Los cicloalcanos son alcanos que tienen los extremos de la cadena unidos formando un ciclo. Tienen dos hidrógenos menos que el alcano del que deriva. Por ello su fórmula molecular es CnH2n. Se nombran utilizando el prefijo ciclo seguido del nombre del alcano. Alquenos. ¿Qué es un alqueno? Se conoce como alquenos a los hidrocarburos de tipo insaturados que disponen las moléculas con al menos un enlace doble carbono-carbono. ¿Qué es un cicloalqueno? Son hidrocarburos cuyas cadenas se encuentran cerradas y cuentan con uno o más dobles enlaces covalentes. Una de las halogenaciones más simples es la halogenación de alcanos. En estas reacciones, los átomos de hidrógeno de los alcanos resultan sustituidos total o parcialmente por átomos del grupo de los halógenos. La nitración. La nitración es un proceso químico general para la introducción de un grupo nitro en un compuesto químico mediante una reacción química. ¿Qué es un alcano? Los alcanos son hidrocarburos compuestos que solo contienen átomos de carbono e hidrógeno. ¿Qué es un cicloalcano? Los cicloalcanos son alcanos que tienen los extremos de la cadena unidos formando un ciclo. Tienen dos hidrógenos menos que el alcano del que deriva. Por ello su fórmula molecular es CnH2n. Se nombran utilizando el prefijo ciclo seguido del nombre del alcano. Alquenos. ¿Qué es un alqueno? Se conoce como alquenos a los hidrocarburos de tipo insaturados que disponen las moléculas con al menos un enlace doble carbono-carbono. ¿Qué es un cicloalqueno? Son hidrocarburos cuyas cadenas se encuentran cerradas y cuentan con uno o más dobles enlaces covalentes. Alquinos. ¿Qué es un alquino? Los alquinos son hidrocarburos de tipo alifático, es decir, no aromáticos, que tienen uno o más enlaces triples entre dos átomos de carbono. ¿Qué es un cicloalquino? Los cicloalquinos son alquinos cíclicos, es decir, cadenas hidrocarbonadas cíclicas con enlaces triples entre carbonos. Se les clasifica dentro de los hidrocarburos alicíclicos. Y por último, ¿qué son los fenoles? Los fenoles son los compuestos orgánicos que están formados por uno o varios grupos funcionales hidroxilo unidos a un anillo aromático. ¿Qué es un compuesto aromático? Son aquellos hidrocarburos que poseen las propiedades especiales asociadas con el núcleo o anillo de benceno, en el cual hay 6 grupos de carbono hidrógeno unidos a cada uno de los vértices de un hexágono. Y bueno, esta fue mi sustentación del taller número 1. Muchas gracias por su atención.